Bienvenidos, ¿qué tal? A Visibles, este ventanal por la visibilidad del deporte femenino, un programa producido además en colaboración por la Universidad Cardenal Herrera CEU y Visibilitas.com, el periódico especializado en deporte femenino, y como siempre, si algo hacemos es poner en valor a las deportistas españolas, es poner en valor a todo lo que significa la riqueza del deporte, y en este caso yéndonos a un mundo como es el de la gimnasia rítmica, tan prolífero como es en el caso de España y de la Comunidad Valenciana, más concretamente, y vamos a presentar ya a su protagonista. Aquí tenéis a Patricia Pérez. Yo soy Patricia Pérez, he estado en los últimos Juegos Olímpicos de verano en 2024 en París. Ahora mismo estoy estudiando medicina, me retiré después de los Juegos. He tenido una trayectoria deportiva bastante buena, considero. Y como empecé, pues mi madre vio que promocionaban un campus de mi pueblo y dijo, venga, pues te apuntamos en verano a ver para que hagas algo. Yo no me lo esperaba cuando me cogieron para irme a Madrid a entrenar con la selección española, porque la verdad nunca me lo he creído como tal que era buena, entonces me sorprendió. Lo que diría que a lo mejor es más complicado es el hecho de perderte muchas cosas, por ejemplo familiares, estás lejos de tu familia, también es muy duro el día a día, estás siempre constantemente cansado, pero bueno, lo haces porque quieres y porque te gusta, entonces todo vale la pena. Qué bonita, ¿no?, esta presentación de nuestra protagonista. Patricia, buenas tardes, buenos días, esto al final es global. En todo caso, ¿cómo estás? Encantada, muy bien. Estoy muy Bienvenida, bien. no sé qué te ha parecido, ¿no?, este trabajo de los Muy compañeros de increíble. audiovisual. Ya se lo he comentado, me ha encantado el vídeo, la verdad. Me parece una currada y lo que tú has dicho, que pone mucho en valor, al final, pues toda la trayectoria deportiva y todo lo que he trabajado estos años. Pues vamos a ello, ¿no?, a poner en esta conversación, casi esta tertulia, este café virtual, presencial más bien, sin café, ahora solo nos tomaremos una agüita, si es necesario, pero sobre todo y partiendo desde lo que es la propia presentación, todo tiene una génesis, todo tiene unos orígenes, ya en el vídeo se señalaba ahí, comentabas. ¿Qué recuerdas, ¿no?, ahora, pasado el tiempo, con una trayectoria amplia detrás, de todo lo que fue esa primera etapa formativa, esos inicios? Y sobre todo te diría también un nombre, ¿no? Has hablado de Sueca, Almusafes también, ¿no?, evidentemente, y de Raquel Soria. Claro. Yo lo que comento ya, empecé en mi club, en mi primer club, que era Aceus, que estaba en Sueca, en un campus de verano, por hacer algo, porque mi madre dijo, venga, pues haz algo. Pues y fui evolucionando y me dijeron, tiene condiciones esta niña, que venga en septiembre también durante el curso, y poco a poco fui trabajando, mejorando. Ya me cambié de club, al que es mi actual club, que es Club CEGA Almusafes, que estoy ahora con mi entrenadora, bueno, estaba sobre todo, y poco a poco ahí sí que ya di como el salto, la mejora, para que desde la Federación Valenciana y la Federación Española me tuvieran en cuenta, y poco a poco pues me llamaron para concentraciones y finalmente pues conseguí alcanzar la selección española junior y posteriormente la selección española senior con toda la trayectoria que he tenido. En ese proceso que has comentado, que podemos desgranar un poco más, es importante saber, ¿no?, en un deporte como la gimnasia rítmica, además, lo pronto que se empieza y desgraciadamente también lo pronto que se acaba, incluso ya con una trayectoria amplia e importante, pero sobre todo en esos inicios, ¿no?, el momento de cuáles son esas cualidades que son las que pueden llevar a destacar, y por otro lado el verte, ¿no?, desde casi el principio, alguna vez lo hemos hablado, como conjuntera. Sí, lo que siempre comento al final es que ese es un deporte que empieza muy pronto y termina muy pronto. Al final es muy sacrificado, castigas mucho al cuerpo con trabajo diario, entrenamos muchísimas horas, somos yo creo el deporte que más horas dedicamos, a lo mejor estamos 8 o 10 horas al día fácilmente, y creo que eso al final repercute mucho en tu cuerpo y se acaba mucho más pronto la carrera deportiva de una gimnasta que la de otros deportes que a lo mejor con 30 y pico años están en su mejor momento, y una gimnasta es que es rarísimo que llegue a esa época. Y luego también lo que has comentado de que
tienes que tener cualidades para entrar, porque en un conjunto no entra cualquier gimnasta, puede ser súper buena, talentosa, pero tienes que saber trabajar en equipo, entender los valores que se requieren estar ahí, porque si no sabes entender a tu compañera en el tapiz, por ejemplo, es que no vas a poder estar en un conjunto por muy buena que seas. Las individuales es lo que yo siempre digo, serán muy buenas, podrán estar en el conjunto, pero no serán buenas conjunteras en ese sentido de tener los valores de trabajo en equipo. O sea, su carácter es como más individual, que no digo que sea malo, al contrario, pero es como diferente, es diferente. Se genera una familia deportiva, se genera algo especial, un vínculo muy especial. Sí, completamente. Yo al final de Madrid es que me llevo las mejores amistades, porque hemos convivido 24/7 durante muchísimos años, 6, 7 años, entonces... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, ahora echando también la vista atrás, primero el hecho de que lo que es la selección, el equipo nacional, primero en la etapa, además creo que incluso un año antes de poder ser junior, si no recuerdo mal, si no me corriges, el hecho mismo de se fijan en mí, poder ir a concentraciones y que al final ese proceso lleve a que efectivamente llegases a Madrid, como has nombrado? Sí, al final a mí sí que me llamaron como en las últimas concentraciones, que yo no tenía previsto que eso sucediera, pero al final sí que acabó pasando. Entonces pues yo estaba entrando en mi club con mi entrenadora Raquel, pues con vistas a objetivos personales, nunca... A ver, sí que te lo planteas y es tu sueño, pero yo no tenía tan claro que fuera a pasar, y cuando pasó pues es una locura. Y ya luego cuando entras generas una familia, un ambiente, es una pasada. Además yo me llevo ahora a mi mejor amiga, que aunque estemos a distancia, que es Inés Bergua, que sigue compitiendo, por ejemplo, es que hablo prácticamente todos los días, nos contamos todos los problemas. Es que me da igual que esté en Madrid y que no la esté viendo, pero ella para mí es mi apoyo, yo soy su apoyo, y siempre la estoy animando, apoyando en todo lo que va haciendo, y es que de allí te llevas las mejores amistades. ¿Te costó el proceso de, primero, te llama ya definitivamente el equipo nacional? Me imagino que se pone en casa, ¿no?, sobre la mesa, bueno, esto va a requerir X esfuerzos o X sacrificios, te vas a Madrid, lejos de casa, la distancia también con la familia. ¿Cómo fue ese proceso? No sé si hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos el ser más o menos desapegado, ¿no? A ver, al final creo que cuando te lo propones es que ni te lo planteas, tú dices, allá que voy de cabeza, y te da igual. Obviamente tus padres sí que dicen, ostras, mi hija se va con 13, 14 años a Madrid sola, me voy a perder una etapa de su infancia, y dicen, ostras, pero tú como niña dices, allá que voy a por mi sueño, y una experiencia que es que no se le plantea a casi ninguna persona a nivel nacional ni en el mundo. Entonces ahí no te lo planteas, pero es verdad que van pasando los años, sobre todo al principio, pues notas que echas más en falta a tu familia, y hay que saber gestionarlo, pero bueno, lo dicho, siempre hay gente que te está apoyando, tus amigas, psicólogos, todo eso se va gestionando. Y luego, por ejemplo, yo, el hecho de venirme a Valencia, porque yo perfectamente podría haberme quedado en Madrid con mis amistades de allí y estudiando allí, pero me he querido volver porque creo que no soy una persona súper apegada, pero de haber estado tanto tiempo allí, es como que echaba de menos estar cerca de mi gente, en mi tierra, con los míos, y eso lo he agradecido un montón de haberme vuelto, y por ejemplo haber estado con mi abuela sus últimos meses de vida, que falleció hace un año ya, y entonces, no sé, soy la persona más feliz del mundo solo por haber estado con ella sus últimos meses, y cosa que me hubiera quedado en Madrid y no hubiera podido hacer. Que al final también todo va muy relacionado al hecho del deporte que practicas o has practicado, bueno, sigues practicando porque va a ser tu deporte para siempre, y es el hecho de cuánta exigencia requiere desde muy joven, y por lo tanto esos esfuerzos son desde muy pronto. Esos esfuerzos, por ir cambiando un poco de tercio, ya estamos en el equipo nacional y la primera etapa, sobre todo la junior, una etapa junior, un equipo junior, y has nombrado a algunas de las compañeras que brillasteis, que de alguna forma ya se generaba ese germen de que la gimnasia rítmica española tenía que volver a ese gran primer nivel. Vamos primero a esa etapa junior y luego, si acaso, ya pasamos al momento, creo que fue post-COVID, ¿no? Sí. De la senior. Sí, a ver, primero formaron ese conjunto, que normalmente los conjuntos juniors pues no suelen destacar a lo mejor tanto, pero quizá el nuestro vieron que había como muy buen conjunto, muy buena conexión entre nosotras, además tuvimos unos resultados muy buenos, es verdad que pilló mejor época, y yo creo que
vieron que realmente teníamos de cara a futuro, teníamos potencial. Entonces, también pillo lo que he dicho, buena época de transición, porque depende del año, te pueden coger a lo mejor a unas del junior o a las que sean, pero por ejemplo nosotras nos cogieron a las 6, nos cogieron, y continuábamos trabajando con las que eran en ese momento las senior, y entonces a raíz de ahí ya pasó todo el COVID, hicieron renovación de equipo, nos volvieron a convocar, a seleccionar y ya formamos el conjunto senior, pero creo que ese año demostramos que éramos un buen conjunto y que podíamos dar mucha guerra. De hecho, estuvisteis consiguiendo muy buenos resultados en esa etapa junior, como dices, prácticamente en bloque. Sí. Fuisteis a etapa senior. Se da, además, ¿no?, esa circunstancia. Estáis trabajando ya juntas, estáis compitiendo, estáis consiguiendo resultados, estáis brillando como conjunto, las conjunteras. Y se da la pandemia. El mundo se para, por lo tanto el deporte también se paró. En muchas circunstancias, incluida el tema de los Juegos, que eran los de Tokio 2020, se aplazaron a 2021, pero bueno, en ese impasse, bueno, primero, ¿cómo viviste aquel momento? ¿Cómo pudisteis vivirlo? Y enganchándole ya precisamente con época de cambio. Salieron Ana Baranova, Sara Bayón, empieza a ser seleccionadora Alejandra Quereda, Ana Pelaz, que fue la entrenadora del conjunto, Marta Linares también individual, pero bueno, ese proceso, primero época COVID y la vuelta, ¿no? Y la vuelta además para ser senior. Claro, nosotras estuvimos entrando en casa, en la cuarentena, y claro, como todo el mundo no sabíamos qué iba a pasar, Juegos Olímpicos, no se sabía nada. El europeo clasificatorio para los Juegos Olímpicos, nadie sabía nada, entonces seguíamos entrando en nuestras casas, había países que estaban entrenando, nosotras no podíamos. Entonces, pues, no sé, mantuvimos el objetivo en intentar volver cuanto antes. Cuando volvimos, estuvimos preparando para la clasificación del europeo, pero decidieron renovar equipo, renovar técnicos. Entonces, claro, ese momento sí que fue un poco de tensión, de no sabemos qué iba a pasar. No fue una etapa difícil para nadie, la verdad, pero bueno, poco a poco, bueno, nos volvieron a convocar y ya otra vez pues trabajando con la nueva seleccionadora, que era Alejandra Quereda, que la verdad que era un aire fresco para la selección española. Creo que ha hecho muy buen trabajo con nosotras, y también mantuvimos a nuestra entrenadora del junior, que era Ana Pelaz, pasa a ser entrenadora del senior, y creo que también juntas se complementan muy bien y han conseguido sacar de nosotras un equipazo que venía ya del junior, pero que lo han llevado a la élite. En ese sentido, estabas precisamente hablando de esa transición, pasa todo, se da el cambio, al fin y al cabo los momentos de transición siempre generan tanto momentos positivos como negativos, porque hay que adaptarse, porque hay que hacer cambios y llegar a ellos y asumirlos. De hecho, el año 22 como que no acaba de... Tokio no pudo ser, lo peleasteis todo lo posible, pero es como que el año 22 en concreto, no empezando del todo bien, pero ese recorrido, hay un cambio, hay un giro, digamos, de guión importante. Sí, como bien has dicho, el europeo clasificatorio al final no era nuestra guerra, pero la intentamos hasta el final, la luchamos, y tampoco voy a dar aquí mi opinión porque en la rítmica no todo es justo, pero bueno, no pasa nada. Entonces nada, nosotros seguimos al final que nuestra lucha realmente era París 2024, con ese objetivo. Es verdad que el siguiente año, 2022, no empezó muy bien, no acabó como todo de cuajar, pero hubo un momento que a partir de justo fue Oviedo, que hicimos una exhibición, y luego Pamplona, que encima en casa fue una competición súper especial. Fue como que de ahí empezó todo a ir mejorando, y ya justo fue cuando conseguimos la clasificación ese año, que nadie se lo esperaba, ni nosotras. Fue una pasada. Encima fuimos las primeras españolas en clasificar a los Juegos Olímpicos. Y no sé, estábamos en una nube, y claro, y ya a partir de ahí todo ha ido bastante sobre ruedas. Pero es que además ese año creo que es importante, ¿no?, refrendar esa idea. Los planes para ir a los Juegos de París 2024 eran claros, que los teníais. Quizá la idea estaba más en que pudiese darse quizá la clasificación en el 23, se produce 2 años antes, prácticamente un año y pico largo antes, con lo cual ya estaba un trabajo que estaba aterrizando bien, en el que los cimientos estaban bien puestos, y se consigue con todo ese tiempo, con lo cual también para preparar los Juegos daba otro significado al equipo, ¿no? De tranquilidad, me imagino, de competir, de entrenar muchísimo, todavía más que nunca, pero con otra perspectiva quizá. Claro, al final este año empieza bastante mal, ¿no? Y acabar el año clasificando a los Juegos Olímpicos, o sea, es que fue una barbaridad. Y luego
claro, nos daba muchísima más tranquilidad para ir al Mundial de Valencia, encima en Valencia, en casa, ¿sabes? Que todo el mundo ya estamos pensando, joder, en casa, que lo vas a disfrutar mucho, pero teníamos que en juego una clasificación olímpica y creas que no hay mucha presión. Pero bueno, al final nos dio esa tranquilidad de decir, vale, tenemos la clasificación, podemos estar tranquilas, hacer nuestro trabajo a tope, lo que llevamos haciendo todo el año y disfrutarlo más que si tuviéramos que haber clasificado. Y lo que has dicho que daba, o sea, daba la intención de decir, este es un equipo que puede dar guerra en los juegos. Lo has citado, es, vamos, imposible que no hablemos, que reflexionemos un poquito, al menos sobre lo que significó precisamente el Mundial de Valencia. Ahí, vamos, yo estuve presente, sí. Lo pude ver, el público disfrutó muchísimo con vosotras y creo que vosotras igual. Además de las medallas, pero en sí lo que significó en su conjunto. Sí, la verdad que encima es que no es que fue en España, es que fue en Valencia. O sea, para mí fue una locura. Todo súper bien organizado, el público, la afición española, es que no se puede pedir más. Encima, no dicho por nosotras que fue el mejor mundial de la historia, dicho por muchísimos países y muchísimas gimnastas y no sé. Creo que es que se me queda grabado en el corazón más a fuego que los Juegos Olímpicos. Es que fue muy, muy especial. Pues casi lo que acabas de decir, de que se te ha quedado en el corazón muy, muy grabado, ¿no? Muy sellado, nos va a dar paso a algo que tú has ido conociendo, ¿no? Todo el proceso de preparar la entrevista, ¿no? de grabar y tal, pero no lo sabes todo. Siempre hay algo sorprendente, siempre hay algo para que toque el corazón. Con lo cual te vamos a pedir que mires a pantalla y, bueno, ahora verás quién te tiene que decir algo. No. A ver. Hola, Patri. No. Sabes que estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que has hecho, de todo lo que estás haciendo. Pensamos que eres un ejemplo para todas las chicas, para todos los chicos que están ahora pues, haciendo deporte, estudiando o haciendo cualquier otra cosa. Un ejemplo de esfuerzo, de capacidad de superación, de constancia. Fuiste de casa muy pequeñita y sabemos que eso fue muy duro, pero mamá y yo teníamos claro que lo superarías y que podrías con ello. De pequeñita tenías unas rabietas increíbles que mamá y yo aguantábamos como podíamos, pero también teníamos claro que ese carácter, esa personalidad bien enfocada daría sus frutos como así fue. Durante tu carrera deportiva tuviste unos objetivos que cumpliste y ahora estás estudiando y tienes otros. Simplemente queremos que sepas que igual que en su momento estuvimos ahí apoyándote, ahora y siempre vamos a seguir haciéndolo en todas las decisiones que tú tomes y que estaremos ahí para ti. Siempre contigo, cariño. Un beso, te queremos y disfruta de la vida. Qué bueno. Pues alguien tenía que decir, casi que no te pregunto yo, contesta tú lo que quieras a lo que acabas de ver y a tus padres, a la ¿qué voy a familia. decir? Es que mis padres que siempre han estado ahí conmigo al pie de cañón y no sé, siempre apoyándome en todo, aunque solo les llamara para llorar porque no podía más, no sé, siempre han estado ahí aguantándome y tomar la decisión que tomara, no sé, ellos siempre me han apoyado y me han querido mucho y sé que no todo el mundo tiene esa oportunidad de tenerlos tan cerca y o sea, dándote tanto apoyo y no sé. Me ha hecho mucha ilusión el vídeo. Imagino, ¿no? Que sí, también puedes recordar muchísimo. Cuando empezabas, ¿no? Me imagino coger el coche, ir a un sitio, ir a otro, con claro, el equipo, al final, ¿no? Ellos han sacrificado ir a visitarte mucho. a Madrid, seguramente, muchas veces. Te dan el empujón para que empieces. No todos los padres te pueden estar llevando todos los días de la semana durante 3 horas a otro pueblo a que entrenes o ir un fin de sí, fin de no a Madrid a verte porque tú pues les echas de menos o no sé. Y yendo a todas las competiciones también, que siempre no se perdían una, vamos. No sé, y al final, pues, es que te das cuenta de que, pues, les quieres muchísimo, están ahí siempre. Tu deporte, o en tu caso, tu manera de conjunto, un conjunto, ¿no? Tus padres, tú, que el esfuerzo de todo ese año, de todos esos años, llevó quizá el momento, hablabas del Mundial de Valencia, que siempre lo vas a llevar ahí, pero lo has citado también, el año 24 también, en cuanto a lo que hicisteis a nivel de crecimiento del conjunto, de éxitos, de medallas y demás, europeos, etcétera, Copas del Mundo, y el hecho mismo de París 2024, eso fue trabajo de la familia deportiva y del recorrido, ¿no? Con tu familia sanguínea. Claro, al final
aunque los Juegos Olímpicos sean algo que nos ha dejado un sabor agridulce porque no ha salido bien la competición, pero es que el año que llevábamos de venir del europeo, de haber sido campeonas de Europa, en las competiciones estaba yendo todo muy bien, hicimos los 4 ejercicios perfectos en el europeo y no sé, estábamos a tope, súper centradas, una conexión entre las 5 que es que nunca había tenido, no sé, fue un año súper especial para mí y que acabar así, pues bueno, no es la mejor, no es lo mejor que te puede pasar, pero al final es lo que dices, te quedas con lo bueno, con toda la gente que ha estado contigo, que te ha apoyado, tanto familia sanguínea como no, y no sé, te quedas con todo eso. Que creo que hay que poner en el deporte sobre todo en valor los procesos, ¿no? Y yo Claro, creo que claro. el deportista siempre ponéis más en valor, evidentemente buscas una medalla, evidentemente objetivo, buscas el claro. éxito, pero el proceso que lleva también a las situaciones y a veces, bueno, pues allí estábamos también, estaba diciendo por aquí de las lágrimas, un día hablábamos, ¿no? Creo que no he llorado nunca tanto como cuando el día que acabamos los Juegos. Claro, es que había mucho trabajo detrás y no fue el día, pero yo creo que toda la gimnasia rítmica española y fuera de la española también, el reconocimiento lo tenéis claramente. Al final es lo que tú dices, el deportista trabaja por un objetivo gigante, el que hay pequeños objetivos durante ese proceso, pero tú vas a por el objetivo máximo, y si es que estás haciendo todo bien para llegar a ello, pones todo por tu parte, todo el mundo pone por su parte, llegas y no sale, pues claro, es muy muy duro y lo que tú dices, yo nunca lo había pasado tan mal ni había llorado tanto en mi vida. Y es que te deja un mal cuerpo y no puedes hacer nada por ello. Es que sales 2 minutos y medio y otra vez sales 2 minutos y medio y ya está. Es que tienes que demostrar todo lo que llevas, no solo ese año, todos los años atrás de tu vida en un tapiz 13×13 y no sé, y no sale. Pero bueno, al final es lo que tú dices, también Quizá hay que quedarse con el proceso. ¿no? Quizá luego viéndolo con perspectiva Es que no lo sé. lo valoras todo, ¿no? Claro, al final si el proceso yo pienso que el proceso estaba bien hecho por parte de todo el mundo, entonces, mira, llegamos, no tuvimos nuestro día y al final pienso que muchos deportistas también en los Juegos Olímpicos, no sé si será pues la presión o el momento o lo que sea, no cumplen sus objetivos, o sea, es una competición curiosa. Entonces, pues bueno, ya está, pasó eso, tenía que pasar y te da otros aprendizajes, no siempre todo va a ser bonito y te vas a llevar medallas o vas a cumplir tus objetivos. Entonces, bueno, hay algo muy ligado al deporte, ¿no? Que es aquello de caer y levantarse y claro. al final siempre lo habéis hecho. Bueno, decidisteis, por aquí que se nos va comiendo el tiempo, de entrevistas que querríamos hacer muy largas y demás y muy extensas, pero decides, ¿no? Al final de la vida hay que tomar decisiones, meditas y es el momento de en diciembre de 2024 cuando anuncias que profesionalmente, digamos, ¿no? Con selección y demás, lo dejabas porque ya querías poner el foco y antes incluso también lo mencionabas en tu carrera, en volver a la casa, en volver a estar cerca de la familia y en ese proceso también de tus estudios de medicina. Claro, yo al final tomé esa decisión, había muchas cosas que pensar, que al final tienes que valorar si realmente te está compensando, si eres feliz, porque se pasan muchas cosas y la gente solo ve lo que tú muestras en el tapiz, pero detrás hay muchísimas otras cosas y no entiende la gente por qué te retiras tan pronto, pero es que tú tienes tus motivos. Y al final decidí volver a estudiar una carrera que creo que era bastante incompatible con seguir entrenando y vivir una vida más tranquila, disfrutando lo que yo quería hacer. Volví a competir, que al final hacía mucho tiempo que no estaba tan tranquila compitiendo, disfrutando tanto. Entonces creo que es otra forma de vida también completamente válida y que al final tomé esa decisión, volver a casa también con mi familia y la verdad que estoy muy contenta de haberla tomado. Y si tuviésemos que, desgraciadamente, cerrar ya, ¿no? La conversación que hemos tenido, digamos, entre amigos, tranquila, ¿cómo te gustaría poner tu firma? ¿Cuál debería ser, o crees que debería ser tu sello, ¿no? de cierre de quién es Patricia Pérez-Fos y cuáles son esos principios de vida que te traes del deporte y que seguramente vas a aplicar en la vida en su conjunto? Lo que yo creo que lo que tú dices, al final todos estos años te han dado muchísimos aprendizajes que de verdad que yo los aplico con mis amigos, ahora les van pasando cosas y yo es que estoy ahí, les entiendo, les escucho y creo que todo eso me lo ha dado el deporte todos estos años,
no te das cuenta, pero vas adquiriendo tantas cosas que ahora puedes aplicar en muchísimos ámbitos de tu vida y obviamente también toda la gente que te llevas, amistades, valores, de todo, y no sé. Agradezco muchísimo toda esta etapa que he tenido como deportista y ahora espero como futura médico. Seguro que sí. Por nuestra parte casi nos queda primero agradecerte que hayas pasado este rato con nosotros. A vosotros. Más importante, la trayectoria que has estado dejando en los tapices y creo que las propias lágrimas que han brotado de tus ojos ahora cuando veías también a tus padres son, yo creo que las mismas que los que te hemos podido estar viendo a ti y al resto y a tu familia deportiva al conjunto en un tapiz. Nos habéis hecho vibrar a la afición española, a la prensa española, también a la internacional de todo lo que habéis hecho en la trayectoria conjunta y en este caso individual. En ese sentido yo creo que lo único que se puede hacer es darte las gracias. A vosotros por preparar todo esto y siempre por dar visibilidad al deporte y en concreto al deporte de las mujeres. Muchas gracias por tanto a Patricia Pérez Fos. Hasta aquí llegamos en esta conversación en Visibles, en este ventanal por la visibilidad del deporte femenino, en colaboración la Universidad Calderón Herrera CEU y visibilitas.com, y no dejen de disfrutar nunca del deporte femenino. Muchas gracias.